Filosofía para no dormir la siesta. Un programa de divulgación y discusión de la investigación filosófica en el Uruguay. (14:05) arrancamos Filosofía para no dormir la siesta. Y hoy nos vamos a meter con un tema simplemente gigantesco, pero bueno, ya veremos, porque vamos a hablar de la imagen. Y en concreto, el programa de hoy se llama La imagen sin mediación. Apuntes para pensar la imagen en y con la imagen. Para eso tenemos hoy a 3 invitadas. Megan Seinel. Mega es doctora en filosofía por la Pontífica Universidad Católica de Chile, docente en la Universidad Católica del Uruguay, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Megan, un gusto haber venido. Muchas gracias, Camila. Bueno, a Megan la conocemos por el programa En Perspectiva y por la radio, por la Diaria Radio, así que es una conocida de los medios. La otra invitada es Mónica Herrera. Mónica es licenciada en Filosofía, opción Investigación por la UDELAR. Tiene una maestra en Filosofía Trascendental y Hermenéutica por la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Y doctora en Filosofía con énfasis en Estética y Filosofía en el Arte por la Universidad Federal de Minas Gerais, también en Brasil. Mónica, un gusto que estés aquí. ¿Cómo están? Gracias por tenerme acá. Y nuestra tercera invitada, que va a ser el oficio de redactora, Laura Sandoval. Laura es magíster en Filosofía Contemporánea por la Facultad de Humanidades y es maestranda en Estudios Medievales por Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es docente asistente de Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Humanidades. Laura, bueno, en el anuncio un tema grande, así que seguramente algún corte le vamos a hacer. Si querés presentar el programa y arrancar nomás con las invitadas. Bárbaro, muchas gracias, Camilo. Bueno, gracias a Nicolás y a Carla también por la invitación. Sí, como decías, bueno, vamos a tratar de, en este programa, poder decir algo al respecto de la pregunta de la imagen en tanto imagen. O sea, la imagen desde una perspectiva ontológica, es decir, qué es una imagen, y para eso, bueno, la idea es conversar y dar algunas nociones y mencionar algunas perspectivas o algunos lineamientos contemporáneos y también históricos de cómo se ha abordado el problema de la imagen, es decir, cómo se ha pensado la imagen desde la filosofía, y en eso sí vamos a delimitar este tema que es grandísimo, es inabarcable, en, bueno, esta pregunta, ¿qué es una imagen? Y también, bueno, derivada de eso, ¿cómo conocemos las imágenes? Entonces, la imagen también como forma o como elemento de las teorías del conocimiento que han surgido desde los inicios de la filosofía hasta la actualidad. Para eso, y bueno, para dar pie también a la conversación, voy a mencionar algunos aspectos de cómo se ha estado pensando actualmente a partir de lo que se ha denominado, Mitchell denominó el giro pictorial, el pictorial turn, que básicamente a partir de, bueno, como una respuesta al giro lingüístico, Mitchell trata de, bueno, de además de hacer un panorama histórico sobre cómo se ha pensado la imagen, posicionar a la imagen en tanto centro de la discusión filosófica, genera, bueno, una necesidad también de abordaje propio. Entonces, en eso el giro pictorial no es que todos los estudios de filosofía o de estética se han volcado hacia las imágenes, sino en cada momento histórico en donde la imagen aparece como problema, hay un giro pictorial. Eso es lo que va a proponer Mitchell. En ese sentido, el primer problema que se nos presenta al pensar, bueno, ¿qué es una imagen? Es que hay muchas formas, muchos elementos a los que se denomina imagen, ¿no? Sean imágenes materiales, imágenes inmateriales, imágenes mentales. Y esas formas de la imagen han estado relacionadas a otras nociones muy arraigadas en la metafísica occidental, como son, bueno, el problema de la representación, el problema de la mímesis, es decir, algo que se parece a algo, el problema de la similitud y el problema de la adecuación. Y ahí tenemos niveles de realidades y niveles de forma de aprehensión de esa realidad o de conocimiento de esa realidad.
Y como para redondear y ya dar pie a la conversación, quiero partir de las nociones de Platón, que principalmente están en la República, no solo, también en el Fedón, de idea e imagen, que son eidos y eidolon, que tienen una raíz común, que es centrada en la luz, en la visión, en lo ocular. Y en esta división, porque no voy a entrar en eso, si ustedes ahora lo quieren recuperar, son bienvenidas o bienvenidos. Las tres alegorías que propone Platón, las alegorías conocidas, ¿no? De la luz, de la línea, perdón, la alegoría de la caverna, la alegoría del sol, que va a dividir, por un lado, lo real, el universo de las cosas que existen, entre las visibles y las invisibles. O sea, hay un criterio de visión ya en la división existencial, podemos decir, ontológica. Y por otro lado, esa visibilidad e invisibilidad está asociada a diversas formas de conocimiento. Hay una correlación. Entonces, lo sensible, que es la forma de abordar lo visible o las imágenes, que son para Platón cuestiones que devienen, y que pueden ser vistas, pero no pueden ser pensadas, en el sentido no pueden ser inteligidas. Y las invisibles son aquellas cosas, por decirlo así, cosa como término técnico, que se mantienen idénticas y que pueden ser pensadas o pensables, pero no pueden ser vistas, al menos no con el ojo de lo sensible. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas nociones que han influenciado el pensamiento occidental sobre la imagen, sea que sigan este camino, sea que lo objeten, lo refuten o bueno, lo modifiquen, pero siempre está como en el horizonte de las teorías de la imagen o de la filosofía de la imagen, también de la estética. Entonces, bueno, a partir de esto y de conocer cómo el pensamiento le ha dado esta predominancia a la visión, es que, bueno, las invito a que pensemos juntos esta cuestión de la imagen, ¿no? Si podemos seguir actualmente en esto, también darles pie, ¿no? ¿Se puede pensar una imagen en sí, en una imagen no visible? ¿Tiene necesariamente la visión un estatuto, al menos actualmente en este capaz que espacio post-metafísico del pensamiento, un estatuto primordial, como lo pensaba también, bueno, Aristóteles, como un sentido principal, si se quiere, de manera no solo fisiológico, sino también metafísico, en esto de, bueno, la visión del alma, la visión intelectual, como una cuestión superior, si se quiere, de conocimiento. No sé si... Bien, profundas preguntas. Profundas preguntas. Empezamos bien arriba. No, empezamos suave, bien, me encanta. Empezamos suave porque... Vamos suave. Ese fue el primer corte. Ese fue el primer corte. Menos mal. Tranquis. Bueno, a mí tal vez una estrategia de costumbre de cómo leer a Platón, ¿no? Pero por de formación siempre leo a Platón un poco tratando de leer los lugares en los que menciona las cosas, aunque no esté hablando necesariamente de ellas. Entonces, cuando a mí Laura me contó que iba a hablar de esto y demás, yo, tal vez es para discutir, pero yo creo que hay una forma de Platón de pensar las cosas que siempre tiene que ver con, bueno, por supuesto, lo verdadero y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, pero también lo saludable y lo no. ¿No? O sea, si a mí me preguntan así, fuera de cuando habla de arte o cuando habla de conocimiento, una de las imágenes que más resuena de lo que decía Platón en mí, pensando en hablar de imagen, es la imagen de las personas, ¿no? Y la distinción de Platón entre cosmética
y alimentación, cómo corregir, y en la parte de la cosmética justamente dejando a la imagen en ese espacio de lo superficial, lo que apenas, bueno, lo dice, ¿no? Maquilla los defectos y cubre, pero que no corrige lo que va en profundidad. Platón me parece que en ese sentido con la imagen siempre tiene una relación como de amor-odio. Hay algo de inmediato, pero hay algo que en lo inmediato permanentemente me está engañando, me está distorsionando la comprensión. Y creo que en eso es bastante consistente, ¿no, Platón? En siempre identificar cuándo la imagen superficial nos da o no, o cuándo hay que corregirla, cuándo hay que intervenirla, ¿no? Por eso también el tema de la cosmética, cuando es necesario incluso hasta la propia imagen arreglarla y forma parte, aunque el punto en el cual ya se trata de otras cuestiones y se en cuestiones de salud, que son las realmente importantes. Y estas distinciones operan en todas las presentaciones de Platón sobre imágenes no necesariamente visuales, pero también cuando se trata justamente, por ejemplo, ¿no?, el tradicional tema de corregir a los poetas. Bueno, ¿qué poesía no necesariamente se trata por imágenes visuales, pero sí por qué asociaciones se hace, qué sentimientos pueden despertar, qué movilizan de las personas las imágenes de sí, de los objetos o de lo que podemos conocer. Y entonces siempre hay como un control del disturbio, de que las cosas mantengan cierta, llamémosle elegancia para hablar rápido, pero que no sea un control de la distorsión, de que no se... Sí, un ordenador, si se quiere, ¿no? O sea, es un ordenador ético en ese sentido. Se puede pensar, o como un fármaco bastante superficial. También, sí. Sí, yo creo que ahí está bueno porque ya introdujiste la cuestión de la mirada y la cuestión de la persona como... sí, no solo la imagen genera una cuestión de... O sea, se asocia a cuestiones de engaño, podemos decir, de maquillaje, en el sentido de, bueno, de poder borrar o de poder hacer foco, de marcar ciertas cosas que se quieran mostrar, al menos, bueno, para la cuestión también ciudadana, pública. Y ahí... también está en lo que mencionaste implícita la noción de imagen como signo, como imagen, aquello que trae a lo visible algo que no estaba visible, no necesariamente oculto en términos metafísicos, sino claro, es transporte de algo más. Entonces la imagen ahí ya está pensada como mediación, ¿no? Y como criterio de ordenamiento. En ese sentido. Sí. A ver, lo que pasa, creo que es como muy rico, ¿no? Pero digamos, hay una imagen, me parece, y es un poco lo que decía Mónica, capaz que esté equivocado, es la imagen en el orden de lo aparente, ¿no? El orden de lo aparente, aparte, es el orden de lo manipulable. Es ahí donde entran los sofistas que pueden hacer pasar la verdad por falsedad. Pero también se me ocurre que en Platón hay... pensaba mientras ustedes hablaban, ¿no?, que toda su teoría del conocimiento suele o está estructurada en torno al problema de la visión. Y de la visión de un algo que tiene una forma, ¿no? Quizás no es imagen, pero sí es visión. Y en ese sentido, o sea, el conocimiento no es discursivo, sino que yo con los ojos de una mente veo una verdad. Sí, ¿no? es otro tipo de conocimiento. Es que no sería la del simulacro. El simulacro sí, la copia sería, digamos, ahí sí estaría como la introducción, digamos, de lo que es fugaz, de lo que es falaz. Sí, yo creo que ahí... En el simulacro está la distorsión, ¿no? La distorsión deliberada del original, en Platón. Y a ver, y que se une al orden ontológico, porque todo el mundo material es de alguna manera,
es un simulacro de un orden que no es material, ¿no? Yo pensaba... A ver, me fui para el diablo. Laura se ríe. A ver, aclare. No, está bien. Sí, ahí pensaba un poco en Agustín. Agustín, cuando aborda la imagen, como tiene entradas bien dispersas, como todo lo que escribe. Y cuando aborda la imagen, lo aborda como signo, ¿no? En la doctrina cristiana, en los primeros tratados. Y empieza hablando de una manera que, bueno, eso de traer a la presencia algo que está ausente. Entonces ahí ya va a remitir directamente a representar a justamente la cualidad de representación. Y es muy interesante porque para Agustín, que después el signo que nosotros conozcamos a través de signos tiene que ver con la caída, entonces ya es un castigo. O sea, el signo, ver la mediación es un castigo. Entonces en ese sentido hay también algo como hay algo ahí como un poco que empieza con un carácter de una manera que es irrenunciable, pero a la vez es como viene fuera de lo posible, viene como dado como estructura, de que voy a acercarme a esto de esta manera. Entonces nosotros conocemos a través de signos y a la vez el signo pareciera como que esa ontología de la imagen, qué es lo que es una imagen, no se puede despegar en Agustín por lo menos de la eficacia del signo, ¿no? De alguna manera. Entonces justamente la ontología, qué es algo, con qué hace algo, en algún momento está muy intrincada y no puede despegarse porque de alguna manera justamente es lo que hace. Y en ese sentido es donde de alguna manera la pregunta por la ontología de la imagen nos lleva directamente a una continuidad de la performatividad de la imagen, ¿no? De qué es lo que la imagen hace con nosotros. Y en ese sentido es donde yo creo, coincido contigo, Mónica, que no sé si yo cuando te leía como que nos faltaba la palabra ahí para llegar, pero yo lo veo como en Agustín, por lo menos bien como un deseo de dominio, ¿no? Como que ahí de querer como poder darnos cuenta de la cualidad eficaz que la imagen es, porque si vemos, por lo menos en Agustín, en Confesiones, en Confesiones, ya en el libro 10 de Confesiones, cuando él recorre la memoria, se da cuenta de que el contenido de la memoria son imágenes. Son imágenes. Sí, y ahí se vincula también con esto con lo que estábamos trayendo de Platón y el comentario que hacía Camilo, que sí, en Agustín, corregime si me equivoco, el conocimiento superior al conocimiento al que debe aspirar el ser humano, en tanto, bueno, cristiano también, es el conocimiento de Dios que radica en el alma, porque también hay una... podemos decir, bueno, hay una reconfiguración de ideas platónicas también y neoplatónicas que Agustín la va a leer en términos cristianos y va a postular un camino, un recorrido de la memoria de manera interior. Y la memoria que también se configura de imágenes sensoriales y también de imágenes interiores, permite esa contemplación interior, que también es una contemplación divina. Este es un tema tan fascinante que uno como que se le va la moto. Estamos por ir a un corte, pero yo mil perdones, pero no me lo puedo resistir. Hago una pregunta. La introducción les hago a todas. La introducción de San Agustín de la noción de signo, porque primero tenemos la imagen, ¿no? Después podemos tener otra cosa que es parecido, pero quizás no es lo mismo, que es un signo. El signo podría ser un síntoma, ¿no? Como por ejemplo, no sé, un herpes, un síntoma de una enfermedad. Pero se me ocurre que en San Agustín tal vez el signo sea otra cosa, que es un mensaje que le transmite Dios a la criatura. O sea, que hay un componente cristiano en todo eso que hace que, por ejemplo, cuando Dios fabrica al hombre, según el relato de la Biblia, va al jardín del Edén y le va diciendo, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y también me resuena como a otra cosa distinta y es, no sé si está tan claro en el cristianismo, pero en otras tradiciones como el judaísmo está, de que de alguna manera esa comunicación con la caída del hombre se distorsiona, y entonces como todo se distorsiona, todo se transforma en metáfora, ¿no? Esa transparencia, digamos, de un mundo en el cual el hombre está en presencia de Dios, y entonces como que la naturaleza está, por así decirlo, exaltada por esa presencia inmediata de lo divino, todo cae
al caer todo se transforma en oscuro y al transformarse en oscuro todo se transforma en metafórico, ¿no? Está buenísimo eso, Camilo. No sé si o sea, mil perdones, pero... No, está buenísimo lo que estás trayendo. sí. De hecho, es muy interesante porque cuando Freud lee a Agustín, dice como que justamente el signo, como que nosotros conozcamos por mediación, es por la neurosis, ¿no? No es por la caída. Él como que hay una resignificación también de la teoría agustiniana del signo. Pero sobre todo, si pensamos en Agustín, en el término de la potencia de la imagen, la potencia que la imagen tiene en Agustín, tiene que ver justamente con la facultad de la imaginación, con cómo se articula la facultad de la imaginación. Y la facultad de la imaginación para Agustín es una facultad intermedia que es capaz de operar relacionalmente con el resto con la facultad se nutre de lo sensible y va con la facultad intelectiva, como que hace una suerte de amalgama con la facultad intelectiva y también con la facultad, o sea, entre la sensible, la memoria y la intelectiva. Entonces, la capacidad que tiene, y por eso ha sido tan secundarizada también, es que justamente es una facultad intermedia y relegada como intermedia y como operativa, pero que a la vez, en esa potencia relacional que tiene, de alguna manera tiene un poder muy singular y muy abarcativo, ¿no? Y muy de comunicacional siempre, pero también eso que traías de Dios, ¿no? Como Agustín lo reconoce como el admonitio, la imagen, los signos, como es la admonición, que también es un mensaje, es una potencia relacional, ¿no? En ese sentido. Claro. Yo me voy con vamos a irnos al corte, pero voy a decir una bestialidad y nos vamos al corte. No, pero me acordaba del comienzo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino dice, bueno, pero si la teología es una ciencia tan segura, porque tenemos sus principios la da una mente que es omnisapiente. ¿Por qué en vez de darnos un tratado de teología como la Suma Teológica, donde todo está claro, organizado y las conclusiones se va de las premisas a las conclusiones, la teología tiene por base una metáfora, que es un relato bíblico, ¿no? O sea, ¿por qué una mente para la que todo es transparente pone su discurso en el ámbito de algo que es obviamente metafórico, digamos, ¿no? Que es lo bíblico? Pero bueno, si les parece, les pido mil disculpas. Es el entusiasmo que me provoca. ¿Qué tema que trajiste? Porque es el entusiasmo que me provoca todo esto. Si quieren vamos a una pausa y recordemos después un poco el diálogo. ¿Les parece bien? Estés donde estés, Uniradio va con vos. WhatsApp 092-555-982. Bueno, regresamos después de un diálogo lleno de entusiasmo, porque el tema de la imagen nos exalta, nos pone así. Pero antes voy a señalar que estamos en la compañía de Gastón Pepe, y voy a agradecer a los oyentes del programa, porque en el programa anterior, en el programa de Aníbal, dejaron unos comentarios que dan cuenta tanto de una lectura crítica como de como una escucha crítica y atenta de los contenidos del programa. Así que muchas gracias a las personas que están del otro lado. Y bueno, seguimos, Laura, seguimos con la imagen. Bien, bueno, para retomar y enfocar un poco no irnos de mambo, tema, no irnos de mambo, porque es muy amplio el tema y se puede abordar de muchas maneras. Creo que con todo esto que estábamos comentando, puedo traer otro concepto que nos puede ayudar para pensar, que es el de régimen escópico, ¿no? Que bueno, tanto Megan como Mónica estaban comentando esto de, bueno, hay un criterio ordenador, no solo del pensamiento occidental, de la metafísica occidental, sino también de lo que es visible, lo que es posible de entender como deseo de mirar y de ser mirado, la construcción de objeto y sujeto a partir de, esta cuestión de articular o de ordenar la acción de ver y la acción de ser visto y la posibilidad que esto implica, también pensando en la sociedad de masas, qué significa la ausencia o lo que no vemos, qué significa esta cuestión del marco de visibilidad, que es lo que permitiría como
este régimen escópico, régimen de la visión, que es una noción que, bueno, permite traer estas cuestiones que son muy dispersas, que han estado en distintos periodos o en distintas teorías, que es, bueno, la imagen performa, la imagen genera cosas. Esto también es una pregunta que Mitchell se hizo, ¿no? En qué quieren las imágenes, que la imagen tiene agencia a pesar de habérsela pensado tradicionalmente como una forma pasiva, abstraída de conocimiento, porque, bueno, trayendo lo que hoy comentábamos, la imagen es mediadora, ¿no? Siempre se la ha pensado como mediadora, como transportadora de un significado que no le es propio. Entonces, en ese sentido, pensándola, ¿qué es la imagen? La imagen no es, en tanto que no es ese significado que transporta, pero también es algo en tanto que es una imagen, si se quiere, que es la que posibilita este agenciamiento. Entonces, hay algo de, bueno, de estas cuestiones metafísicas que se vinculan con la performática y con cuestiones actuales, como es esto de, bueno, la centralidad de la mirada, la cuestión de objetualizar o de dar marco a ciertas cuestiones que generan también y limitan aquello que se puede ver, se puede percibir, se puede hablar de. Creo que en eso, Megan, hoy comentaste algo como de los desplazamientos, del signo que no es total, porque, bueno, la imagen como signo presenta una desemejanza, ¿no? No solo la semejanza. No sé si querés... Está bueno, sí. Estaba pensando también en integrando un poco lo que traía Camilo, de, bueno, la metáfora, ¿no? Cómo define Aristóteles la metáfora, si la pensamos como ahí como una referencia. Y claro, justamente la asume desde dos componentes, uno que es la semejanza y otro la desemejanza. Entonces, claro, en el juego metafórico, de la construcción de una metáfora, como imagen, la construcción, entonces aparece como qué predomina en esa imagen, si la diferencia o la similitud. Entonces ya hay un marco en la imagen en la que de alguna manera se da y opera esa dicotomía, de alguna manera esa constitución interna de doblez que tiene la imagen como la metáfora como tal, en el que de alguna manera, bueno, si vemos como ejemplo en el surrealismo, justamente lo que predomina, le habíamos hablado en un rato, como lo que predomina es la diferencia, ¿no? Como justamente no la similitud, ¿no? Y en el cambio, por ejemplo, si vemos muchas veces la imagen como opera en lo pedagógico, está más próxima a la mímesis, ¿no? Como en el sentido de, bueno, Aristóteles sobre todo va a traer ese ejemplo. De tomar la posibilidad de la mímesis como de ver que la mímesis no es puro deterioro, sino que hay una potencia en la mímesis que de alguna manera se asume después en la poiesis, ¿no? Pero en esto de traer estas contradicciones que la imagen, en las que la imagen opera y que de alguna manera hablan también del poder de las imágenes, también aparece como la invisualidad, como una estructura que a veces opera en las condiciones estructurales en la que la imagen se ofrece, ¿no? Por ejemplo. Y con esto pienso en los marcos de, por ejemplo, no sé, viste, en el cine que producimos, ¿no? De alguna manera, como, bueno, producimos cine bajo ciertas condiciones materiales y estructurales que hacen que nosotros tengamos más imágenes del fin del mundo que del fin del capitalismo, ¿no? Entonces, hay algo de lo invisual que vos también traes que de alguna manera está operando en lo visual, ¿no? Entonces ahí de alguna manera justamente cuán performativa también son las contradicciones que la imagen también marcan un movimiento, ¿no? Sí. Comentar un poco esto que también se vincula con lo que hoy mencionaban al principio, que es la cuestión de la falsedad y la verdad, ¿no? El juicio que se hace a partir de entender algo como metafórico o como un desplazamiento o como algo que no completa un sentido de manera total, que no se puede reducir, por ejemplo, a una forma o a una formalización o a una definición esencial, ¿no? ¿Por qué se ha entendido a las imágenes como engañadoras o falsas? Bueno, en parte se puede entender que es por esta razón. La desemejanza entre la imagen y suponemos un extra imagen, que es lo que la imagen va a venir a representar,
es lo que no garantizaría la verdad, porque la imagen es esto, lo visible deviene, lo visible cambia, y con lo visible también podemos traer lo sensible, porque bueno, también está en cuestionamiento, bueno, la preeminencia de varios sentidos juntos, ¿no? La fusión de sentidos y no esta discrecionalidad. Sí. Pensando en esas cosas un poco rápido, claro, lo que pasa es que hemos pasado de Agustín, Platón, y de repente es como que ya estamos en la contemporaneidad de golpe. Y es lo que tiene la imagen. Sí, así era radio y es lo que tiene es que me parece que ahí ya no solamente es una cuestión de lo que tiene de diferente, pero sino, y más que nada hoy, es el tema de cómo los significados se potencian pero también se diluyen en la saturación, ¿no? O sea, tenemos para cada mensaje una necesidad cada vez de más imágenes que de alguna manera le den sentido y que le den resonancia, y a la vez una especie de vaciamiento posterior cuando aparece otro mensaje que viene a ocupar ese lugar. Claro. Y de alguna forma nos estamos acostumbrando a verlo así, ¿no? O sea, sabemos que hay relaciones entre los distintos mensajes, pero es más difícil enfocarse en el aspecto de lo semejante o lo mera diferente cuando lo que aparece es esa copresencia de imágenes verdaderas, falsas, o sea, podemos distinguir, pero es justamente esa saturación de presentarse todas juntas, digamos. Y estamos recortando mensajes en las películas, tratando de por dónde nos agarramos, por ejemplo, qué es lo que la imagen fotográfica muestra, o qué es lo que desmontar la imagen puramente visual podría significar, y en un entorno permanente de alta cantidad de, por no decir saturación, pero por lo menos una alta cantidad de producción de imágenes. Sí, en eso me parece que está bueno lo que comentás, porque da pie a pensar el problema de la imagen como documento, ¿no? La imagen es documento, o sea, podemos pensar siempre a las imágenes como que transportan no solamente un significado, sino un significado que garantiza algún conocimiento de algún tipo sobre algo. ¿Y qué pasa en el momento en que dejamos de pensarla así? Por ejemplo, vos decías algo como hay un vaciamiento de sentido, o con esta sobresaturación de imágenes hay una acostumbrarse a ver, quizás en una especie de montaje constante, imágenes de todo tipo. Ahora, claro, si nos acostumbramos a ver, por el ejemplo de las redes sociales, se me viene muchas imágenes, desde una idea de imagen documento, es decir, es garante de una noticia, me voy a informar de algo, tengo como esta fuente, ¿no? Como sería una fuente que me va a garantizar que eso que pasó está registrado allí, ¿no? Es como un transportar ya no solamente un significado o una mímesis, sino una mímesis que, se supone legitima algo. Y esto es lo que está quizás actualmente como puesto en cuestión, con la noción también muy problemática de posverdad, que, ¿qué se le está preguntando a la imagen? ¿Y por qué las imágenes tendrían que dar respuesta sobre la incapacidad de discernimiento que parece mostrarnos esta situación? No sé, podemos preguntarnos también, ¿hay un grado de mímesis que se llegó como al máximo, que no permite discernir si una imagen es documento de una aquí y ahora, extra imagen de un momento que registró esa foto, por decir algo, o una pintura, lo que sea, que es necesario de ser recordado, de ser conocido? ¿Es posible imágenes no documentales? Esta pregunta obviamente sin entrar en el arte abstracto o en
imágenes que, bueno, no pretenden ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué no lo pensás en la publicidad? La publicidad tiene siempre la pretensión de decir algo. Sí. Sea falso, en general, bueno, o no. No solamente, o sea, sí, dicen algo, eso seguro, pero además establecen relaciones, o sea, ahora cada vez nos estamos acostumbrando más, ¿no?, a publicidades que generan reacciones sinestéticas y que incorporan cada vez más dimensiones de la experiencia. O sea, vos no solo compras un lápiz, compras el usar el lápiz, el color del lápiz, y el que alguien usa ese lápiz. O sea, es toda una redefinición de la experiencia, porque de alguna forma la pobre experiencia es otra ¿Qué es la experiencia? Claro, podemos Hermoso pero de alguna manera ha quedado encargada de ser nuestra referencia, digamos, de espacio personal, espacio crítico, juicio, el lugar que nos permite enfrentarnos a toda esta enorme cantidad de imágenes. Y bueno, la realidad es que en la medida en que la propia experiencia también está siendo moldeada por todos estos estímulos, y sobre todo en materia de imágenes visuales, que no son las únicas, pero que evidentemente la inversión en imágenes visuales es mayor que... Sí. Sí, y además el intento de integrar las otras dimensiones de la experiencia a la imagen visual, ¿no? O sea, no solamente, bueno, y este lápiz y lo huelo, y entonces, ¿qué distintos mensajes más puedo generar que puedan tener resonancia en quienes están, bueno, sí, en el caso de la publicidad, por comprar algo, pero... no solamente eso, sino en el caso de quienes están buscando saber qué pasó en el mundo, bueno, cómo entenderlo, cómo interpretarlo. O sea, se van generando toda una serie de... Sí, hay un criterio de ordenamiento, ¿no? Como lo que pasa es hoy. Perdón, pero me parece que como o sea, nosotros planteamos en este programa, digamos, como un gran eje, me da la sensación de que surgió, que es el eje de imagen como copia de una verdad, ¿no? Como copia de un referente, y entonces ahí el eje es la verdad, ¿no? La similitud, la verdad. Después está esto que plantea Sandra, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando la imagen no refiere a nada y leemos la imagen en función de su potencia, o en función de su agencia, o en función de sus efectos performáticos, ¿no? Y ahí es la imagen como eficacia, como intervención. Y, o sea, una imagen que no es imagen de nada. Solo un matiz, no es solamente cuando la imagen no refiere a nada. En imagen, justamente, está instalada la idea de que a algo debe referir. Es como una especie de subtexto que tiene la imagen. Sería como una verdad conceptual, digamos. Hay como un reenvío siempre en la imagen, ¿no? Sí, o sea... siempre remite a otra realidad. No nos preocuparía tanto si no fuera eso, creo. Bueno, si es solamente algo inventado... David Warman lo dice como que hay justamente la potencia de la imagen, la que él más elabora, es la migración, ¿no? Y justamente porque nos desplaza, no nos mueve. Claro. En ese sentido me hiciste acordar, Mónica, en un momento en un texto que se llama El narrador, Benjamin dice como habla de la experiencia, dice bueno, la realidad, ese desecho de la experiencia, ¿no? Y justamente a veces es difícil elaborar la experiencia de la imagen y abordarla y nombrarla, tocarla, ¿no? con la palabra, porque justamente hay un punto en el que también la palabra remite a una imagen también, ¿no? Entonces están acá, que es difícil salir. Agustín dice, estamos en medio de la imagen, como si estuviésemos todo el tiempo operando en esa órbita, y cuán inminente y cuán de alguna manera estructural nos es la imagen en sí misma, o a veces como... Y a mí eso me parece interesante traer el pensamiento de Hans Belting, ¿no? La antropología de la imagen, porque ahí para mí hay algo que capaz de traerlo como para qué piensan ustedes, pero yo siento que o percibo que en esa resolución Belting va a traer como la idea de que la imagen siempre está en un cuerpo, siempre está anclada en un cuerpo, como
más allá de que yo sé que puede haber un cartel ahí, siempre está en mi cuerpo la imagen, siempre hay una experiencia de alguna manera corporal, entonces de alguna manera se disloca o se desestabiliza esa dicotomía entre interior y exterior, por ejemplo, entre lo endógeno y lo exógeno de la imagen. Y justamente porque es hay una imagen siempre sujeta. Y en ese sentido hay algo que para mí se desestabiliza en ese sentido de le podemos pedir verdad o no verdad a la imagen en ese sentido, si la imagen es una sujeción, está en una sujeción dada, ¿no? Hay una incorporación, hay una encarnación de la imagen también en el sentido de que es sensible, ¿no? Es lo sensorial, y lo sensorial es antropocéntrico, o sea, está en el cuerpo y es antropocéntrica la forma en la que se ha pensado, pero también se lo puede sacar de allí si la pensamos como, sí, radica en un cuerpo, genera cosas, es lo que tiene agencia, pero también padece, ¿no? Si la pensamos como lo sensible, ¿no? Lo que no podemos dejar de lado de una manera real. Porque siempre, o al menos cuando se ha intentado hablar de imagen, siempre remitimos a la imagen material, ¿no? Lo que Mitchell llama pictures. Son imágenes con soporte, sea un cuadro, una pintura, una imagen, en la memoria, una imagen mental, que tiene, según él, este soporte corporal, ¿no? Hay un órgano o órganos que permiten esta imagen fisiológica, si se quiere, pero que siempre está anclada a un sentido, ¿no? Y hay siempre un proceso hermenéutico para dar cuenta de esa experiencia como imagen. Entonces, dijiste algo buenísimo que te voy a recalcarlo nomás porque fue buenísimo, la imagen tiene agencia porque está anclada en un cuerpo también. O sea, como que le hemos pegado al cuerpo filosóficamente, ¿no? El cuerpo. Y entonces aparece como el límite de la imagen en ese sentido, porque al estar sujeta. Pero también, justamente, si hay agencia, es justamente por esa sujeción también, por esa posibilidad. Entonces, como para darle como la otra vuelta a la potencia de la imagen, y que no es pura reducción que esté en un cuerpo, ¿no? Sí, ahí la dominación que hoy ustedes comentaban, el uso con intenciones de dominación que se le ha puesto a la imagen y que se le sigue pidiendo ese agenciamiento, también genera o es posible de generar valoraciones de sentido que estructuran no solo a nivel discursivo o a nivel político, sino a nivel personal, estructuran el cuerpo. Por eso creo que está bueno traer el tema del cuerpo y el tema del sujeto, a la vez que siempre que estamos diciendo algo de la imagen tratamos de interpretarla, ¿no? De qué sentido tiene, qué sentido transporta. Claro, no hay imagen sin sujeto. No hay imagen sin sujeto. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Es posible la objetividad de la imagen en tanto una imagen separada, por usar ese término? Y no podríamos responder que sí, justamente porque está la imagen situada en un cuerpo, pero a la vez es relacional el concepto de imagen, porque siempre es, en relación a un otro que imagina o tiene que vocación de alteridad. Claro, y evoca y reenvía, ¿no? Megan, vos trajiste el concepto de reenvío de Derrida, que implica, si siempre hay otro sentido, entonces, que no permite la reducción de esa asociación a esa imagen, ¿no? Y en eso se pone en cuestión, pensando así la imagen, las nociones occidentales, sobre todo de la metafísica, de, la adecuación, la verdad como adecuación de un signo a una cosa, la conveniencia, la representación, porque la representación también implica traer a la presencia aquello representado. Entonces, ¿cómo garantizo la presencia de algo representado si no es por una creencia ciega en la imagen, que es lo que Mónica hoy comentabas con, hay tantas imágenes que ya no se puede como creer que son garantía de lo que muestran, y ahí lo que se está rompiendo es la garantía de la representación, que, creo que igualmente siempre se ha puesto en duda,
No, pero además creo que hay otra cosa. No se puede creer en la garantía de lo que muestran, pero las seguimos mirando porque muestran algo. Entonces ahí entra toda una forma de relacionarse con la imagen que, aunque no creamos que nos está contando algo de fuera, sí nos lleva a algún tipo de experiencia con la que tratamos de lidiar. O sea, no nos quedamos solamente en decir, claro, bueno, no puedo encontrar la cosa de la fotografía, no puedo encontrarlo fotografiado, pero me genera experiencias, me lleva a experiencias donde hay un algo fuera de la fotografía. Entonces, ese aspecto, digamos, de aún conservar la referencia a un algo fuera, sigue siendo fundamental en cómo se ordenan las imágenes o cómo se ponen en común distintas imágenes. Claro, el tema es que eso fuera de la imagen, ¿cómo lo pensamos, no? Son otros significados, son otras imágenes, son otras textualidades, porque cuando se piensa en la referencia, o al menos tradicionalmente, se ha pensado en una referencia inmutable, o una referencia que da certeza. Se ha pensado en la realidad en tanto verdad. Y en ese sentido creo que la imagen es difusa, la imagen se esquiva. Y no es que esquiva porque es falsa o porque tenga esa intencionalidad de no poder dominar. Y en esta, digo dominar en el sentido de capturar su esencia, su sentido. ¿Qué me quiere decir? Una verdad en tanto logos capturado, podemos pensarlo así. Y eso ha generado claramente lo que comentabas de, esta dominación no solo a nivel semántico o de sentido, de significación, sino también qué se puede interpretar y por qué seguimos mirando en el sentido ya no de ver como una potencialidad fisiológica, sino de mirar como poner una atención para generar un acto hermenéutico. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Me resuena, por ejemplo, al caso de la literatura o el arte, ¿no? O sea, una verdad que se fabrica en el momento en el que se la pone y que su potencia está precisamente en esa ambigüedad de que a la vez es evidente y a la vez es oscura, ¿no? Claro. En eso creo que seguimos. Esto lo han trabajado mucho también Derrida, Heidegger, Hannah Arendt, en esto de estamos sujetos a estas nociones y a esta estructura de la visión, porque así fue presentada también la forma de pensar el mundo, ¿no? Que a través de la filosofía. Entonces, tenemos una noción, por ejemplo, de nous, que es como un ojo mental también, ¿no? Siempre está la cuestión de la contemplación como guía, claro, como objetivo, como, no voy a decir como finalidad, no una especie de teleología, pero sí como metáfora y como no metáfora también, ¿no? Como una guía de decir, la verdad va a ser contemplada, va a ser... ¿Qué quiere decir contemplar también? Porque es con el ojo del alma, es invisible, como hoy comentábamos, y que sí significa una especie de deificación, como quería Agustín tener, pero ya no con un Dios, quizás con las ideas, con esto de, si yo puedo contemplar realmente el sentido de una imagen a través de la visión, a través de la luz que me permite ver, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo puedo no depender de la luz en términos metafóricos y técnicos también, ¿no? Y ahí traigo también esta idea de Aristóteles, porque hoy también creo que no sé quién la mencionó, pero Aristóteles decía, nuestra alma conoce de manera discursiva, que es también quien primero expresa la noción de signo de la manera en la que Agustín también va a recuperar, y teniendo en cuenta que también la idea es una imagen conceptual, estamos como viajando entre imágenes o entre formas de imágenes diferentes, pasando de lo sensible a lo no sensible, pero siempre dentro de ese régimen escópico, ¿no? Si se quiere. O sea, entonces la pregunta de ¿qué es la imagen? ¿Cómo la podemos responder si estamos pensando a través de conceptos que nos guían por ese camino? Sea de la oscuridad o de la iluminación, ya otra vez términos que tienen a la luz como centro, ¿no? Y
en esto de, bueno, qué es lo real y lo que no, qué es la copia o la ilusión o este efecto de mímesis. Sí, ¿Por sí. qué se produce? Sí, otra cosa que me resuena, y ya estamos llegando al final, pero la filosofía occidental parece haber estado muy capturada por la noción de la evidencia del mirar y no del escuchar, ¿no? Hay pocos, yo qué sé, filósofos de la escucha, se me ocurre Heidegger, pero hay pocos filósofos de la escucha. Nancy tiene un texto bellísimo también. Derrida también tiene mucho sobre la escucha, pero Nancy es un gran pensador de la escucha también. Ahí va, pero creo que si hiciéramos una encuesta, la mirada gana sobre, ¿no? El ojo gana sobre el oído no digo por paliza, pero creo que gana cómodamente, ¿no? Sí, Y sobre el tacto, ni te digo. No sé, no. Pero bueno, surgió una cosa que me parece impresionante, que es esta pata que tiene la imagen en la verdad, en la evidencia, y la otra pata de la imagen en la metáfora, ¿no? Es una presencia y a la vez es una ausencia. Y bueno, creo que ya nos quedamos cortos con este fascinante programa, con este fascinante tema. Ustedes aparte le metieron dimensiones que me parecen súper interesantes, como la de la subjetividad del cuerpo, que no se me en la previa desde mi conocimiento no estaban tan claras, digamos. No sé si queremos cerrar con alguna bibliografía como para plantear a la gente. Bueno, podemos... No trajimos, tenemos un problema con la imagen porque no trajimos las imágenes. No trajimos las imágenes. Portadas, pero bueno, vamos a tirar un par de Esto libros. estaba perfectamente planificado, pero... Exacto. Bueno, estamos hablando en una imagen en un medio que no tiene, que en principio son solo palabras, pero a veces tiene imágenes. Pura Sí. sed. Sí, allá los compañeros de controles se están riendo. Porque nosotros mismos estamos en esta ambigüedad de que somos solo palabras, pero la mayoría de la gente nos piensa como imágenes. Somos imágenes sensoriales audibles. Ahí está. Pero sí, íbamos a traer hasta un meme, pero no lo hicimos. Bueno, podemos comentarles, sí, Megan mencionó a Belting con Antropología de la Imagen, Hans Belting, que es un historiador antropólogo alemán. También, Historiador del arte, ¿no? es antropólogo, sí, Antropólogo. historiador del arte, Ahí va. podemos decir. Tiene también la era de la imagen previo a la era del arte. No me acuerdo bien el nombre, perdonen. Después tenía anotado para comentarles sobre un libro que trabaja mucho la filosofía de la imagen, que es muy bueno, que es La máquina óptica, Antropología del fantasma y Extraontología de la imaginación, que es de un filósofo argentino y antropólogo también. Y Mitchell, vos citaste varias veces a Mitchell tiene varios textos, tiene iconología, teoría de la imagen, qué quieren las imágenes, que va también al problema del cuerpo y la mediación. No sé si ustedes quieren... Sí, las invitadas, a ver si... Didi Uberman es Didi un Uberman. teórico de la imagen también, como ahí y bueno, tenemos una chilena que para mí es una gran como orientación en lo que tiene que ver con la performatividad de la imagen, que es Andrea Soto Calderón, que tiene textos a los que ya accedemos acá. Ella edita por lo general en metales pesados, pero ahora creo que está también en otras editoriales más alternativas, pero que también está performatividad de la imagen, tiene imaginación material, que es otro texto de ella. Y después está otros teóricos que hoy no mencionamos, pero que hay una bibliografía como bellísima, ¿no? Sí. Y muy amplia. Bien, ¿Mónica? No. Mónica no sugiere. Lo conversamos esto. Yo le decía a Laura que no. Miren, no lean nada. No. Lean más incluso. Pero, bueno, yo no me dedico a trabajar estas cosas. Eso, no. Pero justamente por eso creo que cuestiones como la experiencia y lo que se está reescribiendo de justamente cómo nos relacionamos entre los sentidos y el pensar otro tipo de imágenes o imágenes no visuales, hay muchísima. Yo no conozco a nadie que dijera, bueno, esta persona se dedicó, pero está surgiendo muchísima bibliografía breve, muchísima bibliografía, pero sobre cómo nos relacionamos con el conocer, cómo nos relacionamos.
bueno, yo un poco más la conozco más por el lado del arte, ¿no? Pero formas de arte no visual y qué relaciones tienen con lo visual, un poco heredando toda la trayectoria del neoplasticismo. O sea, yo siempre recomiendo lo mismo: piensen problemas y busquen qué bibliografía aparece. Por supuesto, sí, después van a terminar encontrando, sí, a autores que han hecho lecturas de su tiempo, ¿no? Seguimos leyendo a Benjamin, seguimos leyendo a Adorno, pero Benjamin surgió, sí, varias veces. Pero creo que la belleza de leer sobre estas cosas es que no hay una vaca sagrada. Hay muchísimas personas haciendo investigaciones en serio sobre distintas formas de abordar el fenómeno de la imagen. Bien, perfecto. Laura, no sé si querés algo para el cierre, si no cerramos, nos despedimos de las... Nos despedimos, siempre pueden leer al de Ánima y a La República de Platón, a Conrado de Bersland, si les interesa. Tiene un texto sobre las metáforas en Platón, justamente el sol, la línea y la caverna, creo que se llama. Así que bueno. Bueno, Mega, muchas gracias por haber venido, un gusto. Muchas gracias. Un gusto, Mónica, haberte tenido acá. Laura, muchas gracias. Y bueno, será hasta la semana que viene. Uniradio 107.7